utiliza alcohol como carburante, no plomo, pero muchos de ustedes estaban muy chiquiticos cuando se dejó de utilizar el plomo como carburante. Entonces todo ese plomo está en el ambiente, entonces todos estamos respirando ese plomo. De hecho, si hacemos mediciones de plomo aquí, todos vamos a tener al menos entre 2 a 5 de a 10 microgramos por decilitro de sangre. Y lo normal que debe existir en plomo en la sangre es 0, porque no es un elemento que naturalmente forme parte del cuerpo. ¿Okay? La FDA reguló hace muchos años que pues, se permitían unos niveles hasta 10 microgramos. Por encima de 10, ¿qué hacen tanto el plomo como el mercurio como otras sustancias? Se pegan covalentemente a las enzimas. Y no solamente a las enzimas, a otras proteínas también. Y a eso es lo que le llamamos inhibición irreversible. Eso es solamente un ejemplo de inhibición irreversible. Ahora, tenemos otro tipo de inhibición, que es la inhibición reversible, que es la que le vamos a botar corriente ahorita, la que más nos interesa. Inhibición reversible, ¿qué supone? Supone que el inhibidor se une a la enzima de manera no covalente. O sea que así como se une, en algún momento puede también separarse. ¿Sí? O sea que es una inhibición transitoria. ¿Listo? Entonces, igual que los irreversibles, pues ese inhibidor va a terminar afectando la actividad de la enzima. ¿Okay? Y afectándola negativamente, porque si es inhibidor, pues se supone que no va a aumentarla. Entonces, vamos a dedicarnos a ver la inhibición reversible. En ese tipo de inhibición hay 3 clases, digámoslo así. Inhibición competitiva, que el nombre lo dice, hay una competencia de quién, del sustrato y el inhibidor. ¿Por quién están compitiendo? Por el sitio activo de la enzima. ¿Listo? Condición sine qua non en la inhibición competitiva, que el inhibidor se parezca al sustrato, porque acuérdense que el sitio activo es un sitio específico. Entonces ahí cabe solamente el sustrato. Entonces, si el inhibidor se parece al sustrato, puede competir con él por el sitio activo. Entonces, en la inhibición competitiva, como aparece allí, el inhibidor se une solamente a la enzima. ¿Y en qué sitio? En el sitio activo. El otro tipo es la inhibición incompetitiva. En este caso, al inhibidor ni se parece al sustrato y no le importa la enzima sola. Lo que le importa es el complejo enzima-sustrato. Entonces, en ese caso, el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato. Y en la inhibición no competitiva, que no hay que confundirla con la incompetitiva, ¿sí? El inhibidor, ¿sí?, se une o a la enzima sola o al complejo enzima-sustrato en un sitio diferente al sitio activo. ¿Okay? Entonces, esos son los 3 tipos que vamos a revisar. Entonces, en el primer caso, la inhibición competitiva. Como ustedes ven aquí, es la enzima, el sustrato, y miren el inhibidor y el sustrato. Tienen cierto parecido, entonces los dos encajan en el sitio activo, solamente que si se mete este, va a haber catálisis, si se mete este, no va a haber catálisis, porque no es el sustrato, entonces me bloquea a la enzima. ¿Sí? Entonces, ese tipo de inhibidores se utilizan mucho como fármacos. ¿Sí? Varios ejemplos de fármacos, por ejemplo el metotrexato, que ahorita se los muestro, se parece mucho al dihidrofolato. Entonces, como se parecen, la enzima de hidrofolato reductasa confunde a metotrexato con dihidrofolato, agarra metotrexato, se bloquea, y entonces evita que la célula cancerígena se divida. Entonces, cinéticamente, ¿qué pasa en este tipo de inhibición? El modelo cinético sería este. Esto es lo que hemos visto normalmente, que la enzima se me une con el sustrato, me forma el complejo enzima-sustrato, que si eso es efectivo, entonces se va a formar enzima libre y producto. ¿Ok? Recuerden que aquí va una K-1, pues si no es efectiva esa unión. Ahora, le echamos el inhibidor a esa mezcla. Entonces, el inhibidor me va a agarrar la enzima, ¿sí?, me va a formar un complejo enzima inhibidor. Pero si la concentración, como
Como la enzima puede escoger entre uno o el otro porque los dos se parecen, entonces ¿cuál escogerá más? El que esté en mayor concentración. Simple y llanamente probabilidades, ¿no? Si aquí yo digo que se encuentren dos de blusa blanca, pues va a ser muy difícil que se encuentren dos de blusa blanca porque la mayoría están de blusa azul, pero va a ser mucho más fácil que se encuentren los de blusa azul. ¿Estamos? Entonces eso pasa con la enzima. Entonces el inhibidor yo lo puedo despegar de la enzima a medida que yo aumente la concentración de sustrato. ¿Ok? Entonces por eso este complejo es reversible. Si se aumenta el sustrato, aumenta, se separa el inhibidor y entonces vuelvo y tengo complejo enzima sustrato. Pero en el momento en que me hace esto, definitivamente me está secuestrando enzima, ¿sí? Y eso evita pues que la catálisis sea igualmente efectiva. Entonces, ¿qué va a pasar con este inhibidor? Definitivamente, como se me lleva, al menos transitoriamente, moléculas de enzima, entonces ¿qué va a pasar? La catálisis disminuye. Si disminuye la catálisis, ¿qué quiere decir? Disminuye la velocidad máxima. Esto sería, si no hay inhibidor, la que está en negro, y a medida que vamos aumentando la cantidad de inhibidor, ¿sí? Entonces nos va disminuyendo la velocidad. Pero como el sustrato puede eventualmente reemplazar al inhibidor, ¿sí? Entonces estas velocidades con el tiempo, si ustedes se van caminando y llegan por allá atrás, por allá por los cristales, estas tres gráficas se encuentran, ¿sí? Se van a encontrar, o sea, estas tres gráficas, estas tres líneas van a llegar al mismo punto a medida que el sustrato va desplazando al inhibidor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el tiempo la velocidad máxima no me cambia. En el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la concentración del sustrato. ¿Estamos? Pero definitivamente, ¿qué sí me cambia? Si la enzima tiene que escoger entre sustrato e inhibidor, y la enzima inicialmente tenía una afinidad por el sustrato, agarraba el sustrato con una facilidad, y ahora tiene que competir con el inhibidor, entonces tiene que escoger, entonces la afinidad por el sustrato disminuye, ¿sí? Porque ahora tiene dos moléculas que, entonces en este caso la velocidad máxima no me va a variar en el tiempo, ¿sí? Pero la Km sí me varía. Entonces eso lo podemos ver aquí en la gráfica. Miren, si ustedes ven aquí, la velocidad máxima es 80, ¿no es cierto? La velocidad máxima es 80, la mitad es 40 y la Km dijimos que es una concentración de sustrato cuando la velocidad máxima está a la mitad. Entonces 40, uno extrapola aquí 40 y eso le va a dar como por aquí, ¿no es cierto? Pero si tomamos también 40, porque acuerden que la velocidad máxima no cambia para esta, donde apenas hay una vez inhibidor, entonces miren hasta dónde me va a extrapolar, ¿sí? Me va a dar un poquito más alto. Si lo hacemos con 5 veces inhibidor entonces miren, voy a necesitar más sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que la Km me aumenta, o sea que la afinidad de la enzima por el sustrato me disminuye. Pero ¿cómo lo entendemos fácil? Pues si hay sustrato y hay inhibidor y los dos se pueden meter al sitio activo, pues la posibilidad de que la enzima agarre el sustrato se disminuye. ¿Cuánto? Proporcionalmente dependiendo de la cantidad de inhibidor. Entre más inhibidor ponga, miren con 10. Esta es la de 10. ¿Sí? Aparece aquí, pero esta es la de 10. Entonces 40, miren, entonces la Km me aumenta mucho. Entonces entre más inhibidor ponga, ¿sí? Más me va a variar la Km por eso. ¿Cómo? Disminuye la afinidad, o sea, aumenta la Km. Entonces, hacerlo ahí en la gráfica curva, pues no es así muy exacto, pero aquí uno puede ver el efecto. Pero si uno hace el doble recíproco que les había comentado ya, ¿no? La de Auerbach, que es esta, la ecuación donde se invierte pues la ecuación de Michaeli. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Acuérdense que cuando vimos esto, les decía que la intersección en el eje Y era el inverso de la velocidad máxima y la intersección en el eje X era el inverso negativo de la Km, ¿sí? Entonces miren que sin inhibidor, aquí sería el inverso de la velocidad máxima
Y con inhibidor, miren que coincide, lo que les digo, esas gráficas, esas líneas, al final las velocidades máximas por allá bien lejos se van a encontrar, o sea que con el tiempo la velocidad máxima no me cambia. Pero, eso es lo que me dice que las dos líneas se intersectan en el mismo punto. Pero la KM sí me cambia. Miren, la KM sin inhibidor, da por acá, digan ustedes menos 4, por decir cualquier número, pero la KM con inhibidor da menos 2. ¿Cuál es mayor entre menos 4 y menos 2? Menos 2. O sea que la KM me aumenta, o sea la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Está claro eso?